Muy bien, pues ya estamos. ¿Qué tal, chicos? Deja el Twitter. Ballesteros y estamos con nuestros dos compañeros Ángel y Josécho y nuestro invitado que es, bueno, ya es más que un invitado, ¿no? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, acalorado aquí en Madrid, pero bien, todo perfecto. No puede ser que uno de Madrid se queje del calor cuando está rodeado de tres murcianas. Imposible, ¿eh? Eso, Bueno, eso eso. de, eso de tres murcianos. No. Pilar de Horadada en Murcia étnica. Dos legales y uno étnico. Son bolsas de murcianos irredentos, como los rusos de Ucrania, más o menos. Bueno, chicos, pues nada, saludamos, Josécho Ángel, y vamos al lío. Venga, pues nada, encantado de estar aquí otro día más. Vamos a ver si vamos cogiendo un poco más de ritmo en lo que es el Twitch. Bueno, lo primero de todo, vamos a dar un poco un titular cada uno sobre lo que nos ha parecido, ¿no? Un poco las elecciones de este 23 de julio, tan importantes que han sido para España, que bueno, pues parece que son un poco, van a ser un poco difíciles de predecir, ¿no? Josécho, si quieres empezar tú, titular algo rápido. Bueno, vemos como la izquierda tiene posibilidades y aparte de ser el único bloque con posibilidades, tiene la victoria moral de que todas las encuestas pronosticaban un batacazo que no se ha producido. Y por otra parte, el PP, si bien ha ganado, tiene la derrota moral de haber creado unas expectativas que incluso llegaron a hablar de la mayoría absoluta y de repente encontrarse con que no hay ninguna posibilidad. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo voy a ser breve. Pedro Sánchez tiene que actualizar el manual de resistencia. Alex. Yo creo, no, me ha gustado mucho, Ángel. Esperamos un manual de resistencia 2.0 para ver Sí, cómo sí. se hace, ¿no? O sea, yo creo que al final saturación de encuestas y que las expectativas muchas veces juegan una mala pasada. Muy bien. El mío, en verdad, sería más bien el retorno al bipartidismo, ¿no? Creo que es el gran titular, a mi juicio. No en estas elecciones, pero sí la tendencia evidente que yo creo que está tomando el sistema político español desde hace pues ya 3 años, 4 años verdaderamente, de 2019, en un lento retroceso a... Bueno, retroceso. Regresión, ¿no? A ese punto de partidismo imperfecto que tenía España hasta hace relativamente 10 años, poco menos. Bien, pues nada, a ver, si queréis, pues analizamos un poco cómo transcurrió el día, las valoraciones de los propios políticos, ¿no? O sea, qué os pareció lo que es la actuación de cada uno de ellos durante el día y sobre todo luego por la noche, ¿no? Cuando ya se ven los resultados. Si tenéis algo que decir. Yo, yo me bajé a Murcia, a Cartagena, yo soy de Cartagena, que Cartagena no es Murcia, bajé a votar y una cosa que me sorprendió mucho era la participación, ¿no? Subí por la mañana a Onda Regional porque salí en una entrevista y cuando bajé, una cantidad de coches viniendo de la dirección desde La Manga hasta Murcia sobre las 9:30, 10 de la mañana, que me pareció, no sé, algo muy llamativo que nunca había visto, que era esa movilización. Y por eso hemos llegado al 70,4%, ¿no? Que siendo una de las participaciones más altas en los últimos, si no me equivoco, de 2008 creo que es la más alta. No sé, creo que es una cosa muy llamativa que yo creo que no se habla mucho en lo análisis, pero que creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Ese 70,4% de participación. Ujú. Ángel, por ejemplo. Bueno, quizás también resaltar un poco las sociedades, lo distintas que son según en qué comunidades autónomas, ¿no? La diferencia de resultados que puedes ver en Cataluña con las provincias de Alicante o la región de Murcia, o incluso con País Vasco, que creo que también muchos de los errores que vienen de las encuestas, o no de los errores, sino de la diferencia de resultados, viene un poco también por esa
cualidades concretas que tiene Cataluña y País Vasco que creo que no se tienen en cuenta, que siempre lo resalto y que al final es lo que ha conseguido que Pedro Sánchez pueda revalidar el gobierno, ¿no? O esté más cerca que el Partido Popular y Vox de revalidar ese gobierno, que es la fuerza que tiene el PSOE en todas las comunidades autónomas, que como mucho es segunda fuerza, o en todas las provincias, o en casi todas las provincias, que es o segunda fuerza o primera fuerza. Sin embargo, Partido Popular y Vox en Cataluña y País Vasco caen a la quinta o incluso sexta fuerza, ¿no? Entonces esa es un poco también la diferencia entre un partido y otro. De hecho, Sí, yo la reflexión que hago es, bueno, al comienzo del recuento electoral se veía como hasta creo el 40% el PSOE iba ganando como primera fuerza. Y se amagó con hablar de pucherazo. Y hay mucha gente que, sobre todo en las relaciones sociales y en redes sociales, que dicen es que no es posible, cómo es posible que haya pasado esto. Y es uno de los problemas que tiene el deslegitimar al contrario y la polarización tan extrema, es que hay gente que no entiende los resultados porque le han vendido que la otra fuerza, el otro bloque son muy malos y que cómo les va a votar la gente, y eso al final puede deslegitimar los resultados de las elecciones e incluso hacer daño en las relaciones sociales de las personas. sí, un poco ahondando en ese clima de crispación que se vive en las sociedades, iba a decir española, pero verdaderamente esto ya es un problema más de las democracias occidentales en general, ¿no? Como estamos viendo una mayor cada vez pues crispación política y eso se trasciende a la crispación social, ¿no? Es evidente que cada vez estamos más cerca de incluso llegar a las manos por política. En verdad, poniéndolo en contexto, es un poco lo de siempre, ¿no? Porque a ver, siempre ha habido temas de rencilla en política. Aquí en España, pues hace menos de 100 años, pues tuvimos una guerra civil, ¿no? Precisamente por eso. Pero parece como que las posiciones políticas en aquel entonces eran como todavía mucho más alejadas entre sí de las que son hoy día. Yo creo que es así, ¿no? O sea, yo creo que las diferencias entre el Partido Socialista de 1936 y a lo mejor la CEDA pues son mucho mayores que las del PSOE a día de hoy y el Partido Popular, ¿no? Creo que es... además eran dos modelos de país, dos modelos de economía, dos modelos de sociedad totalmente distintos, contrapuestos. Cosa que a día de hoy, pues, salvo pequeñas cosas, evidentemente, no es tanto, ¿no? Y entonces es paradigmático, ¿no? Quizá que la polarización política, como mínimo, está siendo la misma desde hace 100 años, pero sin embargo las posiciones políticas oficiales de los partidos cada vez son más cercanas, lo cual pues, a mi gusto pues, me parece un poco paradigmático y digno de analizar, de reseñar, etc. Y cogiendo el hilo un poco de lo que decía Delry, pues efectivamente me sorprende mucho la participación porque, vamos a ver, si tenemos en cuenta que las fechas que son, 23 de julio, plena vacaciones en España, o sea, vamos a ver, la última semana de julio y la primera de agosto, clásico de veraneo español, y aún así se ha dado una circunstancia como es un 70% de participación en las elecciones, lo cual es un gran logro teniendo en cuenta lo que se vaticinaba, ¿no? Ayudado también, evidentemente, por los servicios de correo que creo que han tenido una actuación fantástica y magnífica, ¿no? Yo estoy contigo, ¿no? Un poco, y que al final parecía que no, parecía que la participación no, pero al final creo que también se ha conseguido vender desde el ámbito político lo que se jugaban, ¿no? Sobre todo Pedro Sánchez hablaba de, bueno, o vamos a avanzar o vamos a o retrocedemos. Y eso también hace que el caso español sea un poco paradójico cuando hablamos de que la extrema derecha no en el gobierno, ya no están en el gobierno, no tiene posibilidades de gobierno, ya no tiene posibilidades de hacer mociones de censura, ya no tiene posibilidades de hacer cosas y de buscar que una ley sea inconstitucional porque no tiene leyes. Eso también es una respuesta de qué sociedad española queremos, ¿no? ¿Qué sociedad española hay? ¿Cuáles son sus actitudes y cuáles son sus formas de comportarse en la sociedad? Y creo que eso también viene un poco con la alta participación, ¿no? No quiere, la sociedad española se ve que no quiere a una extrema derecha dentro del gobierno porque
por X sentimientos, por X motivos, que eso viene acompañado también de una alta participación. Creo que que se ha entendido así, ¿no? Si participo, lo paro. Y por eso creo que puede ser que en base a la coyuntura del calor, el tiempo que era y eso, creo que por eso ha sido una alta participación. Sí, creo que partimos de un error estratégico en el análisis que yo hago de estas elecciones, error estratégico por parte del Partido Popular en cuanto enseguida, después de la autonómica, sin saber que Pedro Sánchez iba a anticipar las generales, empezó a pactar gobierno, empezando por aquí. O sea, creo que el error parte de, por mucho me diga murciano, del presidente, ¿no? De mi presidente, de la Generalitat, de pactando con Vox y dándole consellerías a Vox. Entonces, partiendo de ese, lo que, con mi opinión, por supuesto, error estratégico, ha conseguido movilizar que ellos, como las encuestas parecía que les daba bastante solvencia, quizás no han movilizado a su votante como se esperaban, y sin embargo el votante del bloque de izquierda se ha reactivado en respuesta a eso, ¿no? Pues bueno, el ejemplo aquí de la Generalitat, pues como puede ser, ¿no? Pues poner un de conseller de cultura a un torero, o el tema que está pasando en muchos ayuntamientos de quitar concejalías de igualdad, ¿no? Que son quizás por parte de la sociedad ya eran temas que estaban más que superados y que lo que han conseguido ha sido movilizar a ese votante de izquierda, que es verdad que pese el PSOE ha mejorado los resultados y sumando todos los partidos, es verdad que ha perdido votos y escaños, pero al final ha hecho que la suma a ellos no les llegue, que parecía que en la última semana era algo más que evidente, que al bloque de derecha, de PP y Vox, le iba a llegar. Entonces, partimos, como ya digo, de mi opinión, de ese error estratégico de formar los gobiernos PP-Vox en las comunidades y en ayuntamientos. Ayuntamientos al final es lógico porque solo tiene, digamos, ¿no?, una oportunidad de formar esos gobiernos, pero desde ese error estratégico de formar los gobiernos en comunidades autónomas, que no todas han aguantado, como podía ser la región de Murcia, que en mi opinión la región de Murcia era un acierto esperarse a las generales, aunque ahora se haya podido complicar. No sé cómo veis vosotros este tema en concreto. A ver, lo de Mazón en la Comunidad Valenciana creo que ha sido el error, pero no solo de cara a las elecciones generales, sino de cara a la propia posición del Partido Popular en general, ¿no? Porque te ponen un compromiso tan grande a todos tus colegas de partido en todas las comunidades autónomas, que claro, luego suceden acontecimientos como lo de Extremadura y es un choque tan fuerte en apenas una semana y media, ¿no? Creo que sucedió desde el acuerdo de las dos formaciones, ¿no?, en Valencia, hasta que sale la máxima representante del Partido Popular en Extremadura diciendo que jamás puede pactar con un partido como Vox, para al final, a la semana siguiente, precisamente volver a decir que sí, que pactan. Esas dos tesituras yo creo que son las que marcan la clave, ¿no? Porque si nos vamos, sin embargo, a otras latitudes, como puede ser la región de Murcia, que ahora estamos hablando, o como puede ser Baleares, que verdaderamente sería un poco la hoja de ruta que yo creo que el PP debería haber seguido, ¿no? Si podemos pactar algo de forma que Vox no entre en el gobierno, vale, lo hacemos. Yo creo que ha sido una estrategia correcta la que han seguido en Baleares. Pero si no podemos hacer eso, pues nos paramos, ¿no? Como en Murcia. Nos paramos, vemos lo que sucede y en julio, finales de julio y primeros de septiembre, pues Dios dirá, ¿no? Sin embargo, pues claro, esa situación de Valencia y luego de Extremadura también, pues ha impactado mucho y sobre todo ha movilizado mucho a votantes de la izquierda, ¿no? Sobre todo al Partido Socialista, gente que pensaba que se iba a abstener, incluso gente que no está de acuerdo con la gestión de Sánchez, pero que ha sido socialista toda la vida y que ha visto una amenaza real que finalmente pues le ha llevado a votar, ¿no? Y sobre todo gente de Sumar que quizá se ha ido pues descontentando, ¿no?, con la formación de Podemos, de Izquierda Unida, de ahora de Sumar, y que ha decidido pues optar por el gran partido de la izquierda, que es el PSOE, ¿no? Yo estoy contigo, Ballester, que incluso añadiría un votante más que en España siempre hemos tenido, que es el votante de centro socialdemócrata cristiano, que siempre iba votando uno u otro
que era el voto de castigo, ¿no? El que siempre se ha dicho voto de castigo y por eso el bipartidismo iba uno, otro, uno, otro. Creo que ese votante también era la clave en estas elecciones. Se había puesto muchas veces el foco en el tercer escaño, que Sumar gane a Vox en el último escaño, que eso es la clave, ¿no? Pero ese votante era la clave, era el que Ciudadanos dejaba, teóricamente era el que Ciudadanos dejaba, que era un votante ahí entre el medio, todo, también personas jóvenes, un poco ahí un batiburrillo de gente que Ciudadanos dejaba, que, que la encuesta vaticinaba que se iban todos al PP, y por eso el PP con Vox casi conseguía mayoría absoluta, pero en la última campaña, o sea, hay que recordar que también en la encuesta decía que alrededor del 20% de las personas que podían votar en estas elecciones elegían el voto entre el último y el penúltimo día. O sea, eso también hace que la volatilidad de las elecciones sea muy alta. Eso además es un clásico, ¿no?, de todos los procesos electorales. Más o menos los porcentajes siempre son los mismos, ¿no? 60% de personas que ya lo tienen decidido antes de la campaña, etcétera. Y luego hay un 10% de personas, incluso menos, que le puede primar un poco lo que suceda durante la campaña. Pero de ese restante, ese 20-30% restante, casi todos lo deciden el mismo día en la urna prácticamente o de camino. Exactamente, sí, es un buen análisis básico, ¿no? Claro, entonces también tenemos que esas personas también han podido, un votante de miedo hacia Vox o un votante de que no está de acuerdo con que se pacte con Vox o que Feijóo en la última semana, después del cara a cara, haya ido en picado, porque si la de Televisión Española le desmienta datos en directo, que no vaya al debate a no presentar un programa, no sé, creo que son pequeñas cosas que también hacen, no sé cómo es los compañeros, pero yo creo que más o menos eso también hace que Feijóo haya perdido, ¿no? Y que el PP haya también perdido mucho apoyo en el centro. Yo creo que Feijóo ha cometido un error, probablemente, y es que no solo formaba parte de su discurso el vamos a ganar con mayoría absoluta prácticamente, sino que realmente se lo creyeron. Entonces, esto es difícil, pero cabe la posibilidad de que manejaran unos datos incorrectos. Porque si manejaban unos datos correctos y ajustados, deberían saber que ellos no estaban tan cerca de la mayoría absoluta y que Vox, por otra parte, no iba a tener un resultado tan bueno como para que les permitiera sumar entre los dos. Entonces, tal vez han cometido un error de confiarse demasiado, de intentar, como se suele decir en campañas electorales, si todo va bien, estate quieto, no hagas nada, y porque si te expones tienes muchas posibilidades de fallar. Por ahí quería tirar yo, precisamente porque creo que esto es como un árbol de decisiones que tienes que ir siguiendo, ¿no? Si la primera decisión que tomas ya es la incorrecta, o si crees que estás analizando el contexto electoral o de campaña desde una perspectiva determinada y esa perspectiva o los datos que tú tienes son erróneos, quizá las decisiones que vas a tomar durante la campaña no son las adecuadas. En un teórico caso o escenario en el cual el Partido Popular realmente estaba mucho más cerca de la mayoría absoluta nunca ha estado cerca, pero a lo mejor de los 140, 142, 143 diputados, lo cual le hubiera dado, pues yo creo que la fuerza suficiente como para gobernar con Vox, independientemente del resultado de Vox. Claro, en ese contexto, el no ir al debate de Radio y Televisión Española es una buena opción, porque no te expones. Sin embargo, claro, si esos datos no son reales, esta estrategia que tú estás siguiendo verdaderamente tampoco es la buena. Entonces, claro, es una amalgama de a lo mejor malos datos, malas decisiones a la vez, que provoca que luego encima, si vas a un plato de televisión y no lo has hecho tan bien, pues contrarrestes el haberlo hecho bien, ¿no? Con el cara a cara de Sánchez, donde yo creo que pues prácticamente todos podemos coincidir en que se vio un Feijóo mucho más calmado, por lo menos, más presidenciable, y a un Sánchez mucho más agresivo, ¿no? Lo cual le benefició a Feijóo en ese momento, pero a partir de ahí pues algo tuvo que pasar dentro de la dirección de campaña del Partido Popular para que al final pues tomaran los derroteros que ha acabado tomando, ¿no? Había gente de derecha en redes sociales que de manera irónica decían vamos a perder las elecciones más fáciles de la historia. Sí.
Y eso es una parte de ese discurso que casi era como decir, no hace falta ni que vayáis a votar porque vamos a sacar 200 escaños entre los dos. Y eso también igual ha sido un problema. Es verdad que el Partido Popular creo que ha cometido varios errores importantes y que eso al final lo que le ha acabado comprometiendo. Y hay que ver que el Partido Popular en los últimos años no se ha caracterizado por ser un partido estable. Rajoy salió, bueno, después de una moción de censura, no había problemas internos, pero de manera externa sí fue algo, digamos, algo que es legal, pero que no es habitual. Hubo una división interna durante las primarias. Casado salió mediante un golpe interno y Feijóo entró estando Díaz Ayuso en una posición en la que muchos dudaban si se iba a presentar o no. Y solo hay que ver lo del balcón de Génova, que tanto se ha hablado, de cómo interrumpen a Feijóo para corear a Ayuso y la cara que le pone Ayuso a Feijóo y Feijóo a Ayuso, que el liderazgo de Feijóo venía como el hombre que aseguraría la victoria, el hombre que aseguraría el gobierno, y el haber fracasado en esas expectativas tal vez puede ser un nuevo golpe de inestabilidad para el Partido Popular. Y la pregunta que me sale a mí ahora es, ¿qué puede hacer Feijóo? ¿Se presenta a una investidura, que sabemos que es fallida al 99,9%, o no lo hace? ¿Qué opináis? A ver, creo que su obligación como partido más votado es hacerlo, de cara también a sus votantes, ¿no? Y a reforzar a sus votantes. Claro, que la pregunta sería, ¿qué otra opción le queda, Claro, no? pero es que, o sea, ¿Cuál es su otra opción? eres Feijóo y te llama el rey para la ronda de contactos. ¿Qué le puedes decir, no? Claro, también está la posibilidad de, claro, si no voy a sumar, ¿para qué me voy a exponer a pactar con Vox otra vez y seguir a lo mejor demovilizando ese votante más moderado que tengo en el centro, ¿no? Entonces, claro, está en una situación de, yo si fuera él o si fuera el equipo que tuviera detrás, sí, quizás sí le diría que se presentara una investidura, pero no pactando con... No pactando con Vox nada. Quizás en plan como si, bueno, pues si Vox quiere, dejando un poco la pelota sobre el tejado de Vox, ¿no? Vox no quieren acabar con el sanchismo, pues para acabar con el sanchismo la única manera es que me apoyen a mí, apoyen mi investidura, pero sin llegar a ningún tipo de acuerdos con ellos, porque al 90% de probabilidades no va a sacar adelante esa investidura, partiendo de dos factores: que el PNV no... El PNV no va a aceptar un gobierno PP-Vox, pero es que Vox en sus propios estatutos internos, que el día de la misma noche electoral alguno o otro de Vox escuché o vi decir que el PNV tendría que apoyar, ellos en sus propios estatutos tienen prohibido el pactar con fuerzas nacionalistas, que creo que también es un factor que ni ellos están teniendo en cuenta, que sus propios estatutos de partido tienen prohibido ese tipo de pacto, que es el único pacto que les daría el gobierno a PP y Vox. Lo único que Yo pueden creo esperar es una masiva abstención para que dé una mayoría simple, ¿no? Pero claro, eso se antoja un poco complicado. Sí, eso es muy probable. Creo que el PP tiene que estudiar detenidamente qué es lo que ha fallado, porque algo ha ido mal. Y lo que de momento arrojan los datos es que hay muchas comunidades, muchas provincias donde el voto al PP ha sido el que ha castigado al bloque de derecha, porque han ido, digamos, muy sobrados de votos en ciertos escaños, cuando esos votos podrían haber sido para Vox. Entonces tal vez el PP, si quiere revalidar el gobierno, lo que debe hacer es una estrategia en la que obvie a Vox totalmente para no desmovilizar a su votante más moderado y que ataque exclusivamente a Pedro Sánchez, pero no contribuir como ha hecho en algunos discursos en los que ha criticado a Vox abiertamente, sino simplemente asumirlo, igual es lo que tiene que hacer como un socio necesario, y entonces no pretender el voto útil, porque está claro que el voto útil ha sido útil para la izquierda, no para el PP. Claro, eso... Yo creo... yo creo que el PP, siguiendo a Joséchu, de la crítica que el PP de pararse y ver qué pasa,
yo creo que lo que tienen que entender es que España no es Madrid. De que, o sea, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, creo que están intentando hacer algo que es muy personalista con Ayuso y en Madrid, clavado en Madrid con España. Tienen que entender que España no es Madrid. Creo que esa es una de las principales cosas porque yo tengo hasta mis dudas de si Ayuso conseguiría movilizar tanto como para conseguir una mayoría absoluta o tanto como para tener los pronósticos que se suponía que las encuestas decían sobre el PP. Yo tengo mis dudas, porque creo que se están centrando mucho en que España, el comportamiento electoral de España es igual que el comportamiento electoral de Madrid. Y creo que no es así, ¿eh? Yo creo que el PP debería, como ha dicho José Chu, sentarse, recapacitar, porque al final parece que no, pero siguen desde Casado, parece que se han recompuesto, pero no se han recompuesto nada. O sea, un poquito, pero tampoco gran cosa. Han absorbido a Ciudadanos y poquito más. Entonces, yo opino con José Chu, deberían de pararse y para mí la clave es pensar que España no es Madrid. Y esto yo creo que entronca un poco, y bueno, tenemos un comentario que es de Pingio que dice que a quién beneficiará la repetición electoral. Eso es algo que vamos a tratar ahora después, cuando terminemos de hablar de las posibilidades de gobierno y hablemos más de eso, de la repetición electoral, ¿vale? Así que recogemos la pregunta y ahora la seguimos formulando. Y lo que yo quería pues añadir es precisamente lo que estaba hablando un poco Ale, sobre si sería Ayuso capaz de aglutinar voto popular, ¿no? Yo creo que sí, pero claro, es que tenemos que hacer el análisis del tercer partido, ¿no? El tercer partido en cada circunscripción, el partido en discordia, que en este caso a la derecha ha sido el Vox, ¿no? Claro, el tercer partido históricamente en España ha estado pues castigado por el sistema electoral, ¿no? Por la ley de Don, que salvo en pequeños momentos, como quizá en las elecciones generales del 2019, por ejemplo, en la región de Murcia, donde fue un sistema bastante proporcional, donde tanto PP como PSOE como Vox sacaron los mismos resultados, más o menos todos los mismos diputados, pero cuando hay una diferencia de voto más o menos considerable, castiga mucho al tercer y cuarto partido. Históricamente ya digo que Izquierda Unida, sobre todo, que ha sido el tercer partido en discordia del sistema político español, y también UPyD durante unos momentos, pues han sido los grandes castigados de este sistema electoral, y creo que en parte también le ha pasado tanto a Sumar como a Vox. Claro, es cierto que ambos partidos han dejado grandes bolsas de votantes. Yo creo que esas grandes bolsas de votantes verdaderamente no han ido a la abstención, como básicamente se puede pensar, sino que han ido a sus partidos matriz, ¿no? Podríamos decirlo así, por voto útil tanto de Sumar hacia el PSOE como de Vox hacia el PP, ¿no? En un claro ejemplo de la disyuntiva tan grande o del plebiscito tan grande que ha habido sobre Sánchez en estas elecciones, ¿no? El voto que se ha originado hacia el PP proveniente de Vox, que es un claro voto antisanchista, ¿no? Y que demuestra verdaderamente que los valores que a lo mejor encarna Vox no son digamos los temas centrales para la población española que vota Vox, ¿no? Para las bolsas de votantes, como por ejemplo pues un poco el conservadurismo social, ¿no? O el euroescepticismo en medida, sino que más bien el plebiscito o la idea de plebiscito en la mente del electorado de Vox ha calado mucho más que los valores que Vox entronca, ¿no? o que representa, mejor dicho. ¿Chicos? A ver, volviendo un poco sobre la línea, bueno, enlazándolo un poco de que justo lo está comprobando porque hace 6 días puse en Twitter lo de cuidado de esto del voto útil, que puede morir de éxito, ¿no? Sí. Que hoy en día es un arma de doble filo. Ya le pasó, y puse el ejemplo de cómo le pasó aquí a Chimo Puig en la Comunidad Valenciana, que absorbió tanto voto útil que hizo que Podemos no entrara en ninguna de las provincias y no pudo revalidar el gobierno del Botánico. Entonces es un poco lo que le ha pasado, no tanto al PSOE, sino no tanto al PSOE, pero porque el PSOE puede sumar con todo el resto de fuerzas, que es algo que el PP o sumaba con Vox o no sumaba. Entonces ha aglutinado tanto ese voto útil, como has mencionado antes, que en algunas circunscripciones le han sobrado muchísimos votos,
que seguramente hubieran ido hacia Vox y le hubiera dado la oportunidad de obtener más escaños y revalidar ese gobierno. Y en cuanto a quién beneficiaría, un poco relacionado con el tema, esa repetición electoral, normalmente suele beneficiar a los partidos más anclados como son PP y PSOE y suele perjudicar a los partidos más pequeños, pero realmente más, a quién beneficiaría no, sino perjudica a aquellos que la ciudadanía culpan o tienen como culpable de esa propia repetición electoral, ¿no? Suelen ser los partidos que perjudica en esa repetición, que hace 4 años, bueno, realmente se quedó bastante estancada la cosa. Lo único que el gran perjudicado fue Ciudadanos por el auge de Vox y porque la gente identificó que PSOE con Ciudadanos sumaban, pero o sea, sí, exactamente, PSOE con Ciudadanos llegaban a esos 180 diputados y Ciudadanos se negó a gobernar con el PSOE, Claro, lo que pero, luego en la urna le hizo perder esos 40 diputados. claro, pero en este caso el partido que puede ser considerado como culpable no va a ser un partido con una implementación territorial nacional, ¿no? En toda España, como era Ciudadanos en ese momento, sino que en este contexto yo creo que en caso de que haya repeticiones por culpa, entre comillas, de Junts, ¿no? Sí, a ver, quien tiene la llave es Junts, Sí, eso está claro. salvo que salte alguna sorpresa en negociaciones, pues parece que va a ser Junts el que tenga la llave, ¿no? Claro, ¿qué pasa si hay repetición y tanto el resto de partidos del bloque que apoya a Sánchez vota sí y el resto de partidos de la derecha pues vota que no? Claro, si al final es que no y hay repetición, es culpa de Junts. ¿Dónde nos lleva eso en el escenario de unas posibles elecciones? Esa es la pregunta que en verdad es más complicada de formular a día de hoy, ¿no? Por ese tema, precisamente, porque no es un partido de ámbito nacional como puede ser, como era Ciudadanos, y que verdaderamente los partidos secundarios, entre comillas, como son Sumar y Vox, tampoco están teniendo un impacto directo a la repetición electoral, ¿no? O sea, simplemente... Yo creo que el problema de la repetición es que los partidos van a tener que cambiar totalmente su eje de campaña. Porque el miedo a la derecha sigue estando ahí, pero ya no es tan creíble, porque la derecha no ha llegado. Y por otra parte, en la derecha claro, si normalmente en las segundas elecciones siempre se habla de voto útil, pero está claro que el voto útil no ha funcionado y el PP podría sentirse tentado de hablar de voto útil, pero el problema es que eso ya se ha visto que ganarán, sacarán más escaños, pero no gobernarán, entonces igualmente sigue siendo un problema. Entonces, claro, ¿qué quiere el PP? ¿Sacar 150 escaños y no poder gobernar? ¿O que Vox saque más y poder hacerlo? Ese es el problema. Y por otra parte, el PSOE, que tiene una parte importante de voto moderado, se ve empujado de manera irrevocable, si quiere hacer una formulación de gobierno creíble, a pactar con Bildu, a pactar con Esquerra, a pactar con PNV, que es algo que le puede perjudicar en los partidos más moderados, sobre todo porque todos los partidos van a seguir en campaña. Porque como todos los partidos ven la repetición electoral como, digamos, un frente que puede llegar con cierta facilidad, no van a poder sentarse a negociar tranquilamente, digamos, incumpliendo algunos compromisos porque las elecciones pueden estar en 6 meses a la vuelta de la esquina. Entonces eso lo hace muy difícil. Yo creo que al PSOE, al bloque de izquierda no le va a perjudicar, porque creo que incluso pueden movilizar a toda esa gente que igual no se lo creía y que ahora se lo cree, que era posible. Y en la derecha yo creo que tampoco, o sea, no les va a beneficiar, porque el PP intentará hablar de voto útil y eso se ha demostrado que al nivel de bloque no funciona para sumar. Comentan que, bueno, que la pregunta de antes de a quién beneficiaría la repetición electoral era por si podría ser una estrategia de Feijóo, ¿no? Para presentarse a la investidura, que así pues pusiera el reloj en marcha de la Cámara, ¿no? Del Congreso, y así pues intentar ir a por el PSOE. Pero claro, es que eso en verdad tendría sentido si la culpa de que hubiera repetición electoral fuese del PSOE. Pero, a ver, depende de para quién es del PSOE. Quizá para un votante de Junts es del PSOE, ¿no? Por no ceder a las exigencias de Junts. O yo qué sé, pero quizá para el electorado del PP
que la repetición electoral sea culpa del PSOE, al revés, y lo que está haciendo es no pactar con Junts, ¿no? Y no dar el perdón oficial a Puigdemont, por ejemplo, o que es algo pues en la derecha que tendría que tener mucho más sentido todavía que en la izquierda, ¿no? Claro, Yo pienso como tú, eso, Ballestero, yo pienso como tú en el sentido de que al final es como se venda. Efectivamente. ¿Quién vende mejor el no pacto? Claro, y además también en un contexto en el que el PSOE, que parecía un poco, no defenestrado, pero sí a la baja, ¿no? Después del desgaste ya de 5 años en el gobierno, con pues momentos muy de crisis, ¿no? En el seno del gobierno, entre las dos formaciones y tal. Sin embargo, estas elecciones le ha permitido un boom muy fuerte de imagen, ¿no? Y de sentimiento, sobre todo del votante socialista clásico, que ha visto otra vez como el partido sacaba músculo a pesar de no haber ganado las elecciones, porque no las ha ganado ni en votos ni en escaños. Pero ahora mismo la imagen que yo creo que tiene el PSOE es de ganador de las elecciones y el PP de perdedor, ¿no? Entonces eso no sé si es una estrategia que Feijóo pueda seguir para hacerle daño al PSOE. Para mí es un poco enrevesado. Tendría que venderlo muy bien, como dice Delri. Creo que la repetición electoral nos llevaría al mismo escenario prácticamente porque no hay transferencia entre bloques. Es muy difícil que la haya porque si bien el PP podría decir es que la única alternativa a nosotros es un pacto con todos los enemigos de y al contrario el PSOE podría decir es que un pacto con... O sea, la única alternativa a nosotros es un gobierno con los ultras en el poder. Siguiendo estando eso ahí, el que los dos intenten irse al centro no va a valer para nada porque el choque, digamos, sigue presente entre los bloques y no va a haber transferencia. En todo caso, creo que si lo hubiera, sería el bloque de izquierda el que saldría beneficiado. Porque es más fácil que una transferencia entre partidos en el bloque de izquierda de la mayoría a que lo haga en la derecha. Porque si lo hace en la derecha va a ser el PP el que se nutra de voto útil, como suele pasar en estas repeticiones electorales, y eso agrava el problema, que es que un PP, muy como ha dicho Ángel, muere de éxito. Muy bien el PP, pero como mi socio se me queda atrás, no hay nada que hacer. Claro, y yo aparte abogo porque creo que no va a haber repetición electoral por una cosa que es muy simple. Los partidos catalanes, los partidos nacionalistas tienen la llave. Ahora mismo el nacionalismo catalán está en su hora baja. Creo que hacía tiempo, desde 2017, si no me equivoco, si me estoy equivocando alguno por corregirme, creo que es donde más muerto está lo que es el independentismo, donde más muerto está la movilización en las calles. Creo que con este escenario yo soy asesor de Junts y de Esquerra y digo, señores y señoras, aprovechar la oportunidad de meter baza para otra vez meter vuestros discursos. O sea, creo que si no, es que están perdiendo todo su ideario político y están perdiendo el partido porque no van a conseguir más apoyo. Por mucho que no pacten con el PSOE, porque no hay... Pero es que si no estás consiguiendo apoyo ni a nivel regional, ni a nivel en elecciones, o sea, cuando el PSC es el primer partido en Cataluña, yo creo que perder esta oportunidad de pactar y conseguir meterte en la agenda del gobierno es una oportunidad perdida por parte de los catalanes, en este caso, de los partidos De El hecho, PSC es el primero y Sumar es el segundo. Es que es algo que demuestra que el independentismo está en horas muy bajas y puede ser, y digamos que esa dinámica que parece que en Cataluña se tiende más al acuerdo que al enfrentamiento, incluso el único trasvase que veo más claro puede ser de Junts a Esquerra, de gente que diga que gente sea independentista, no quieran la independencia ya, sino que quieran, bueno, pues la línea que está siguiendo Esquerra, que es la de, digamos, diálogo, privilegio, y diga, Junts no me es útil, porque son los del no rotundo y además piden cosas que son irrealizables, digan, voy a votar a Esquerra porque en un perfil más dialogante va a defender mis intereses. Ese puede ser el trasvase más claro entre Junts y Esquerra. además, como dato a lo que decía Delri, de que es el momento de horas más bajas del independentismo catalán, que se ve en el porcentaje de voto en Cataluña a los partidos nacionalistas e independentistas, ¿no? Es el segundo, o sea, el voto agregado a todos los partidos, tanto a las CUP, Esquerra Republicana, el PDeCAT, JUC,
y otras formaciones más minoritarias, el voto agregado dice que es el segundo porcentaje más bajo en las elecciones generales desde 1982. O sea que desde el 82 es el segundo más bajo, quitando el del 82, que para que no se acuerde, pues es la mayor victoria de la historia del sistema político español. Se da en el 82 por el Partido Socialista, que arrasa en prácticamente todas las circunscripciones de España, por no decir en todas. Entonces, desde ese momento no es por lo menos electoralmente hablando, es el momento de ahora más baja de los partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas de Cataluña. Entonces, eso es una marea que tiene que empezar a surfear estos mismos partidos independentistas, que les ha ido muy bien cuando ha habido enfrentamiento por el tema catalán, pero que al estar neutralizado, pues está empezando a irle mal, ¿no? Es un poco como Vox, es que son como las dos contrapartidas en ese eje. Si el eje desaparece, pues ambos empiezan a perder fuerza. Claro, pues veremos a ver cómo, si hay una hipotética repetición electoral, cómo se puede solventar eso. Claro, y además, si tiene al PSC fuerte en Cataluña, para la hora de hacer pacto, es que te tiene cogido por los cuernos. O sea, creo que también a nivel de estrategia de partido es interesante saber ser estratégico en cuanto a doy apoyo o no doy apoyo. Es que es perder una oportunidad que por lo menos te mete en agenda. Que después Pedro Sánchez en esta última legislatura ha hecho cosas que sin hacer nada, más allá de una mesa de diálogo, si no me equivoco, compañero, más allá de una mesa de diálogo, no ha hecho nada más y está desactivando todo. O sea, creo que al final, sin hacer nada, consiguió desactivar. Es que para mí sería una oportunidad perdida por parte de Junts y de Esquerra. ¿Más, chicos? Hay un tema que quería comentar que es interesante, y es que en caso de que la izquierda repita su gobierno, en la derecha, en los dos partidos, parece que se abriría totalmente una guerra civil, porque tenemos ya Esperanza Aguirre, ha salido en público a decir que hace falta Ayuso, que Feijóo es un bluff, y en Vox, como sabemos, hay varias familias, dos fundamentales, la liderada por Busadé y la liderada por Espinosa de los Monteros, que ya ya están vetando candidatos, ya hay salidas de las listas extrañas, y si 4 años más en la oposición pueden suponer de nuevo un desastre interno en los partidos de la derecha, que igual puede ser que sea lo que le hace falta, puede ser que tengan que pasar por ese momento como lo pasó el PSOE. El PSOE, que ahora mismo se ve tan fuerte, hace muy poco estaba con una gestora que, digamos, eliminó a la dirección del momento, no se sabía muy bien quién era el líder, con una ruptura interna impresionante, y ahora han conseguido una unidad fuerte. Mariano Rajoy fue presidente del gobierno de España gracias al Partido Socialista. Esto es una realidad. Una realidad, y que en verdad es impactante, ¿no? El Partido Socialista, el que le está dando el gobierno al partido rival en un momento en el que además, pues, no vamos a decir que está cerca de la desaparición del Partido Socialista, porque es un partido histórico con una implementación social muy grande, ¿no? Pero que había serios problemas de viabilidad, pues eso yo creo que estaba claro. Sin embargo, mira ahora, ¿no? Pues a lo mejor sí que es cierto que el Partido Popular tiene que atravesar una cosa parecida, ¿no? Es un buen tema. Y bueno, duras declaraciones de la dama de hierro española, la verdad. También cuando dices que debe pasar un tramo duro el Partido Popular, yo también veo la cosa difícil después de Sánchez, ¿no? Antes de Sánchez y después de Sánchez también lo veo. Sí. Lo veo un poco complicado, o sea que llegará tarde o temprano llegará ese día. Porque en Sumar también tenemos Yone Belarra, ya ha salido diciendo, y Pablo Iglesias, que parece que estaban agazapados esperando el momento. Pero estaba. De lo que era previsible. Es que Sumar nacía, o la idea de Sumar es ser un proyecto de ilusión para pasar de 35 a 70, pero Sumar apareció en el momento que era el momento de salvar los muebles, era el momento de evitar los ceros,
y conseguir 2,32. O sea, era previsible lo que le ha pasado, el resultado de Sumar, porque no nacía en el mejor momento, sino en el peor momento. Y Podemos habrá que ver qué considera, aunque yo auguro que una salida de Podemos de Sumar sería un desastre para los dos, pero más aún para Podemos que para Sumar. Claro, pero también un poco Sumar aparece como nueva marca, ¿no? La marca Podemos políticamente estaba desastroso, casi no movilizaba, como ya se vio en las municipales, ya no movilizaba, sus líderes estaban desgastados políticamente. Claro, al final una nueva marca, nueva ilusión, como tú has dicho, José, yo creo que es positivo, ¿no? Pero no creéis, yo os pregunto porque yo tengo una opinión, que vosotros no creéis que el PP ya ha hecho ese proceso de estar muerto para intentar resurgirse después del 2019? No lo sé, ¿eh? Yo pregunto. Creo que lo han intentado, intentaron hacerlo en una versión, digamos, light, que fue echar a Casado de puertas para adentro, con discreción, pero creo que le hace falta, porque además, y esto es un problema, algo que Ángel desarrollará ahora, porque siempre es un tema que le gusta, es el cómo se implementan en Cataluña y País Vasco. Y qué líder en el Partido Popular ahora mismo es capaz de casar absorber votos de Vox con tener una implementación en País Vasco y Cataluña que sea viable y electoralmente competitivo. Sí, eso, a ver, realmente la figura de Feijóo no era mala para eso. Porque Feijóo en Galicia siempre ha sido una imagen, quizá incluso nacionalista, ¿no? Por mucho que era del PP, él ocultaba la marca del Partido Popular. Siempre sus declaraciones han sido en gallego, defensor del Estado de Autonomía, del plurilingüismo del Estado. Entonces, quizás no era una mala marca para conseguir eso, pero es que el voto en Cataluña y en País Vasco está tan anclado ahora mismo en otro, y el Partido Popular es que llegó a desaparecer. O sea, no es que bajara en votos como ha pasado en otras comunidades, como podía ser en Castilla-La Mancha o en otras comunidades en las que ha podido bajar en votos y quedarse ahí luchando como le pasa al Partido Socialista hoy en día en Alicante y en la región de Murcia, que llega incluso en muchos pueblos a luchar por esa segunda, tercera posición. No, es que estamos hablando de que el Partido Popular desapareció en Cataluña y que ahora mismo, voy a decir de cabeza, pero creo que es quinta fuerza en Cataluña. Y en País Vasco la verdad es que no ahí sí que no lo tengo de cabeza, no sé si lo tenéis alguno por ahí a mano, pero en País Vasco tenemos 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema o el escollo que yo veo? Que mientras siga pactando o siga existiendo Vox y ellos se nutren o necesiten de Vox para pactar en sus gobiernos autonómicos, ese discurso va a seguir sin calar en País Vasco y en Cataluña. Porque es incompatible, porque o pacta con Vox o pacta con los nacionalistas. No tiene otra alternativa. Entonces, o suma con Vox o suma con los nacionalistas. Y que ahora mismo sume con los nacionalistas es muy complicado. Entonces, está ahí en una posición que yo creo que le va a costar mucho recuperar. Y veremos a ver los años que tardan, que yo creo que es una cosa de años, los años que tardan en recuperar esa posición. Claro, o sea, yo es que Antes de nada, estaba antes de nada, saludamos a los dos nuevos seguidores del canal, a Sodit y a Encae. Muy buenas tardes a los dos y gracias por el follow, chicos. Dale, Delri, cuando quieras. O sea, yo creo que también lo intentaron un poquillo antes con Casado, ¿no? Casado también era un poco la figura esa que tú has dicho, Ángel, de centro, con un toque rejuvenecedor del partido, pero al final también le ha venido muy mal una pandemia. Como le ha podido venir mal al PSOE, le ha venido muy mal al PP. Han intentado hacer oposición, no sé qué penséis vosotros, pero creo que han intentado hacer oposición de temas que no tenían que ser oposición. Es decir, creo que no están entendiendo. Yo creo que para pararse a pensar tienen que volver a entender a su electorado. Creo que no lo están entendiendo aún. No saben cuál es la identificación ni cuáles son los sentimientos que están teniendo su electorado en cuanto al partido, en cuanto a la marca, y cómo conseguir que personas que se hayan ido volver otra vez a esa identidad, porque al final creo, si no me equivoco, que estas últimas elecciones son identitarias. Al final la identidad es
lo que marca el voto, con qué te sientes identificado, ¿no? Cuál es tu identidad, cuáles son tus valores. Creo que el PP debería de pararse y decir, bueno, ¿quiénes son mis votantes y qué valores quiero que encarne o quiero que mi líder? Pero es verdad que yo no sé ahora mismo, yo no sabría deciros qué líder o qué figura dentro del PP podría encarnar valores así. Yo- Porque a Ayuso creo que no. Chile. No, haciendo lo que ha dicho Ángel, en País Vasco se repite el mismo esquema que en Cataluña, que gana el Partido Socialista, siguiente los nacionalistas de izquierda, siguiente los nacionalistas de derecha y luego el Partido Popular. Un esquema similar al que pasa en Cataluña. Hablando de cuarta fuerza. Hablando de cuarta fuerza en País Vasco, y País Vasco no tiene tantos millones de votos, pero es que en Cataluña son muchos millones de votos. Claro. Y estamos hablando de la diferencia es PSC 19 escaños, Partido Popular 6. Es que esa diferencia no se da, es que incluso donde el Partido Socialista es débil, como puede ser, volviendo otra vez aquí al sureste, a Alicante y a la región de Murcia, estamos hablando de que en Alicante el Partido Popular ha llevado 5, pero es que el Partido Socialista ha llevado 4. Y en la región de Murcia el Partido Popular ha llevado 4 y el Partido Socialista ha llevado 3. O sea que la diferencia es mínima, pero es que en Cataluña estamos hablando de más de 13, ¿no? De 13 escaños de diferencia entre el Partido Socialista, o el PSC en este caso, y el Partido Popular. Entonces, son muchos escaños que al final es lo que ha igualado esa primera y esa segunda posición y que no le dé al Partido Popular para sumar. Creo que el problema ha sido que Feijóo era bueno como idea, pero digamos que cuando el producto ha llegado a casa no ha sido tan bueno. A ver, la realidad. Lo que compras y lo que te llega, ¿no? Sí, un poco O sea, así. la idea es buena. Un moderado, encima que viene de una región con identidad nacional, aunque menos que Cataluña y País Vasco, pero la tiene Galicia. La idea era buena, pero las decisiones de campaña. El producto en sí, que bueno, Feijóo, todos recordamos que cuando entró los trasvases de voto del PSOE eran impresionantes y ahora han tendido, y creo que prácticamente no habrán superado ni el 5%, habrá que ver las encuestas, pero es lo que parece. Creo que el PP tenía esta oportunidad, o sea, eran las elecciones del PP, era su momento, igual que cuando el PSOE hizo la moción de censura, que tenía esa relación tan complicada con Podemos, y ahora la relación, digamos, PSOE y Sumar funcionan como un reloj prácticamente. Creo que era el momento del PP y han sido las malas decisiones, habrá que ver quién las tomó, las que han lastrado, como decían ellos, eran las elecciones más fáciles de la historia. Y no le han salido bien. Nos comentan que lo que ha conseguido el PP no lo consiguió Sánchez, que es la izquierda unida, ¿no? Bueno, sí. O sea, por Y lo además menos. de Bueno. eso, entender, ¿no? Entender al socio. Que eso creo que has dicho tú, Ángel, que no han llegado a entender a Vox. Creo que el PP no ha sabido aún. Una cosa, no sé, visteis el debate a 3, ¿no? El tándem que hacía Yolanda y Pedro era un acordeón perfecto. Tú das por aquí, yo manejo por acá, ahora tú le das a la vuelta y le pegas un coscorrón a Bascal, ahora yo nombro a Feijóo, o sea, era perfecto. Pero creo que el PP no ha llegado a entender la capacidad que podría tener como socio, ¿no? Pero ¿O qué? veo. Bueno, perdón que te interrumpa. No, sí. No, Vale. lo que iba a decir es que yo ahí veo una diferencia, que es que el PP sigue estando muy incómodo con siendo socios de Vox, que es algo que le pasaba a Pedro Sánchez cuando estaba Pablo Iglesias con Podemos. Es algo que no pasa, que ahora se ha encontrado un socio cómodo con Yolanda Díaz a la cabeza y eso es lo que hace que el debate sea como fue, ¿no? Que parecían ahí que eran incluso colegas de toda la vida que estaban ahí. Pero es que esto, el Partido Popular sigue, bueno, que tú también lo has recalcado, ¿no? Sigue muy incómodo con Vox a la derecha. Que creo que también viene de porque al final Vox viene a aportar cosas que socialmente están muy superadas desde hace mucho tiempo, entonces por eso quizás el Partido Popular se siente tan incómodo ahí, porque eran cosas que incluso el propio Partido Popular al principio eran reacios a ellas, pero que han acabado aceptándolas, ¿no? Quizás algunos, hablando sobre todo en temas de leyes de leyes sociales. Entonces el Partido Popular sigue estando muy incómodo ahí, porque incluso gente de su propio partido de caras visibles han sido críticos con
bueno, que lo hemos dicho antes, el ejemplo, ¿no?, de Miriam Guardiola. De Miriam Guardiola, la rajada que dio de Vox, y luego al final sí acaba gobernando, pero si hubiera sido por ellas, y seguramente si no hubieran llamado a la campanita desde arriba, no hubiera gobernado con Vox. Y es que ese escollo yo creo que va a seguir sin poder superarlo en el movimiento que tiene Vox. O sea, yo creo que eso va a seguir estando ahí. No, así es el problema, que creo que el PSOE tardó menos en acostumbrarse. Claro. Y de hecho lo bueno del PSOE es que en una situación difícil, pero por ejemplo lo de Bildu, lo de los primeros pactos con Bildu, los acuerdos parlamentarios, al principio al PSOE eso le puso como organizaciones en un estrés importante, porque salían pues Paje, Lambán, Fernández Vara digamos, a castigar un poco, pero al final desde la dirección nacional se tardó muy poco en decir Bildu es un partido que consideramos un interlocutor válido y lícito con el que llegar a acuerdos, y el que le valga, pues bien, y el que no, pues que haga lo que considere. O sea, el PSOE en situaciones similares de socios incómodos dio una orden y se cumplió mucho mejor, y al final eso acabó pasando. Sí, pero la situación del PSOE con Podemos, Unidas Podemos en su momento, creo que a pesar de ser incómoda, no era tan incómoda como la que tiene el PP y Vox ahora mismo. Y sobre todo, creo que ha contribuido mucho a la normalización de esas relaciones. Pues hecho, no te quites la cámara porque se me desconfigura todo, cabrón. Ahora. Perdón. Ha contribuido mucho a la normalización de esas relaciones Podemos, digamos, PSOE, el hecho de que haya entrado de una forma tan en shock, ¿no?, al gobierno, porque en su momento fue un shock que sobre todo para el electorado de la derecha, que un partido antisistema, según la derecha, entrara al gobierno de una forma tan evidente, con un peso tan fuerte, con una figura como la que entonces era Pablo Iglesias, que para el votante de derechas era prácticamente pues lo que es hoy, a día de hoy, Pedro Sánchez, ¿no? El enemigo número uno, el enemigo a batir, y etcétera. Iglesias encarnaba eso, y sin embargo, a raíz de estar tantos años en la Moncloa, acompañando a Sánchez, se ha ido normalizando esa situación, que ha provocado que sí que es cierto que Iglesias ha tenido que salir, y que la plana mayor de Podemos también, como Echenique, Belarra, Montero, etcétera, pero ha permitido que la sociedad, sobre todo céntrica, socialdemócrata, pero más tirada al liberalismo, ¿no?, el socioliberalismo, y sobre todo la derecha, pues ya no vea con tan malos ojos el pacto PSOE, Unidas Podemos, Sumar, etcétera, sino que ahora lo que se critica es el pacto con los nacionalistas, con los etarras, etcétera, pero ya no con los comunistas, por ejemplo, como sí que en un principio se achacaba. Bueno, eso también se debe un poco al giro de Podemos. Realmente, bueno, ha dicho su derecha, ¿no? Realmente en 2015 sí se puede considerar un partido antisistema, ¿no? Sí, total. Entonces, pero también, bueno, y también creo que es mérito de Pedro Sánchez, ¿no?, el cargarse toda la cúpula de Podemos al primero, a Pablo Iglesias, que yo eso lo veo más difícil que un líder del Partido Popular acabe cargándose a Santiago Abascal, por ejemplo, o a Espinosa Montero, o a Buixadé. O sea, eso lo veo mucho más complicado hoy en día, que es la diferencia entre uno y otro. Estamos hablando de que Pedro Sánchez puede, visto lo visto, puede con todo. De momento ahí está, sí. Se va a cargar, se ha cargado ya a todos los líderes en una vuelta, y veremos a ver si no se lo carga en una segunda. El problema que entronca aparece el Partido Popular es lo que estábamos comentando antes, ¿no?, la sucesión. Claro, es que si vemos las figuras internas del Partido Popular, no se observa tampoco una clara... A ver, Ayuso, siempre está Ayuso, ¿no?, ahí en la palestra, ¿no? Ayuso puede ser la primera presidenta de España, si se puede decir. Pero claro, si más allá de Ayuso, que representa un ala muy concreta del Partido Popular, que además tiene una posición tan buena dentro del Partido Popular Autonómico, que renunciar a ella quizá es contraproducente a la larga, porque, a ver, en principio se acabaría la mayoría absoluta en Madrid, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Estamos hablando de la capital de España, la ciudad más grande de España, etcétera, y su comunidad, evidentemente. Y claro, ¿qué más nombres hay por ahí que podamos pues barajar? ¿Vosotros veis a López Miras?
No. ¿no? Para nada. No, igual, pero igual que yo Ayuso, no me o río, sea, yo lo digo en serio. sí, a ver, no, o sea que podría ser, ¿eh? No digo que no, pero es que veo el mismo problema de actualmente todos los líderes del PP, pero es que el único que encajaba en ese para, digamos, volver a tener representación en todas las comunidades es que era el perfil Feijóo. Sí, total. Y los que vienen detrás de Feijóo, ninguno tiene ese perfil ni entiende la realidad que pueda haber en Cataluña y País Vasco. De hecho, que Esa en es, Cataluña y País Vasco, Ayuso sería todavía peor visto claro, que Feijóo. efectivamente, que eso es un poco que incluso la gente de aquí, de los que vivimos aquí en la zona del sureste, no son capaces de comprender de que la realidad social en esas dos comunidades es totalmente distinta como la entendemos aquí. Y que cosas allí están mucho más superadas. Que aquí, como puede ser, ¿no? El tema de Bildu. Estamos hablando de que es la primera fuerza ya nacionalista, porque no independentista, sino nacionalista. Es la primera fuerza nacionalista desde el País Vasco, pasando a PNV. Entonces, cosas que allí están más que superadas, aquí como que la gente le cuesta, bueno, y aquí, ¿no? De País Vasco hacia abajo, ¿no? De La Rioja hacia abajo, incluso la propia Madrid. Dice Maño, Borja Semper, pues mira, no me parece un mal nombre. No me parece un mal nombre para volver a tener quizá esa representación. Encima viene de País Vasco, él ha sido concejal en Donosti, si no me equivoco. Es muy de la marca Feijóo, ¿no? De siempre ocultaba el nombre del partido, intentaba buscar un voto así un poco más transversal y demás. Puede ser una... No tiene por qué ser una mala idea. Encima también perfil joven, guapo, un poco Sánchez, ¿no? Ese perfil. Pues no, pues, fíjate, no se me había ocurrido ese nombre, pero ahora que encima que es portavoz, no sería ninguna locura. ¿Y Moreno Bonilla? Pero vuelvo un poco, yo creo que a lo mismo de Ayuso o como has dicho, Porque López tiene Miras. mochila. Y tiene mochila de pacto con Vox. Y eso ya hace que sea difícil, ¿no? O sea, quitarte la mochila esa Sí, pero es de que tú ya has entonces pactado con Vox. te tienes que limitar a Ayuso y poco más, ¿eh? Y perfiles No, terciarios como puede o ser Semper. claro, o buscarte personas nuevas. Yo creo que también una cosa que el PP debería hacer es buscar caras nuevas y no tanto apoyarse en los varones. Por ejemplo, Sí, a mí lo que propone Maño es como, vale, guay, una persona que rejuvenece, ¿no? No sé, una persona que poco a poco le vas dando durante toda la legislatura un protagonismo, le das preguntas, le metes cosas y que no tenga una mochila detrás de pactos con Vox o de cosas que puede ser que el votante del PP castigue y lo vaya generando. Ujú. y, Yo sobre, creo que yo no me apoyaría en un varón ahora mismo, o sea, yo no cogería ni a Feijóo, yo no lo haría. y, Yo y sobre buscaría. todo, y sobre todo que es quizás de los pocos gente que está dentro del Partido Popular que sí entiende esa realidad social que hay en País Vasco y en Cataluña. Porque Pero viene de ahí. Un poco es como Feijóo, ¿no? Y veis que sería defensor del plurilingüismo, de las comunidades autónomas, de incluso cierto nacionalismo según en qué comunidades. Claro, ahora lo que hay que ver es que con la división que hay en España, aunque recupere votos en Cataluña y País Vasco, si en el resto de España no va a ser un perfil demasiado, entre comillas, blandito, ¿no? Ujú. Esa es la idea. Y ya que salió el tema, ¿cómo veis la sucesión en el resto de partidos? Rollo, por empezar, el PSOE. En caso hipotético de que Sánchez saliera dentro de poco. a ver, De creo, poco, es que Sánchez no va a salir dentro de poco. Ya, creo que pero... Sánchez será de una tumba del Parlamento y Sánchez se va a ir cuando él quiera, visto lo visto. si Sánchez no gobierna, si hay repetición electoral, se tendrá que ir porque es lo que, bueno, lo que Es lo siempre que toca, hacen sí. los presidentes cuando pierden las elecciones. Y lo veo difícil porque creo que va a haber dos corrientes dentro del PSOE. Una que quiera, digamos, un García Paje o un perfil similar, que creo que va a ser minoritaria porque creo que alguna lección habrán aprendido de Pedro Sánchez y es que ese punto, digamos, central, pero también cercano a los nacionalismos, al perfil más izquierdista, funciona. Pero no veo ningún sucesor claro, aunque yo siempre que me preguntan he pensado en María Jesús Montes. Yo siempre hubiera dicho Salvador Illa. Uf, no le veo yo perfil. No.
creo que es demasiado cambio de Sánchez a... demasiado blando. O sea, tú Sí, tienes sí. un perfil similar, pero Al de Gabilondo. No, pero un perfil muy de Gabilondo. Que en el contexto polarizado que nos movemos hoy en día es complicado que ese perfil triunfe. Claro. Un poco más de ahí también. O sea, No, yo pero, creo que tiene que ser alguien que entienda, ¿no? Que entienda también que al final hay una cosa que creo que hemos pasado un poco por alto, que es que lo que se está viendo en las elecciones es que los españoles votan mucho en un ámbito social, ¿no? Que es lo que Vox muchas veces nos representa, muchas veces, como bien ha dicho Ángel, es como muy conservador, muy... Entonces, creo que también el PSOE tiene que entender también que muchas veces esos socios, esas realidades sociales, por ejemplo, Bildu es una izquierda, pero del pene, o sea, pero basta. O Esquerra es de izquierda, pero catalana. O el PSC es una marca catalana del propio Partido Socialista. Entonces, como creo que también tiene que ser un perfil que entienda también eso, que es una izquierda también que mira por lo social. Que por eso también creo que es lo que no está entendiendo el PP. Y por eso creo que también le perjudica mucho el juego con Vox, que no está entendiendo al electorado. creo que no estamos teniendo en cuenta a Pepe Vélez como sucesor de Pedro. Me preocupa enormemente. ¡Guau! González Vara. Al otro, A Paco de Lucas. Paco Lucas, pues complicado también. No, un poco en la línea de lo que ha mencionado José Chu, que es verdad que ya se hablaba, ¿no? Como muchos dentro del propio Partido Socialista daban por muerto a Pedro Sánchez y ya se estaban, ¿no?, repartiendo las cuotas de poder. Y ya se estaban hablando de esas dos familias, ¿no? Que serían la continuista sanchista con la conservadora, entre comillas, de lo que viene a representar hoy en día pues Alfonso Guerra, Felipe González, Paje en Castilla-La Mancha. Y es verdad que ya se estaba hablando de eso. Ahora, pues otra vez a poner la manta, a pasar posiblemente, bueno, no sé, pero a lo mejor otros 4 años, dejar el tema tapado y la guerra interna ya se abrirá cuando se tenga que abrir. Pero es verdad que esa es una realidad que existe. Creo que es minoritaria la parte paja. Yo, de todas formas, os voy a decir una premonición, que es que a pesar de que el Partido Socialista es claramente el partido hegemónico en Castilla-La Mancha en toda su historia, jamás un líder del Partido Socialista a nivel estatal va a ser castellano-manchego, y si lo es, no va a ser presidente del gobierno. Eso es algo que jamás va a pasar, por el perfil del votante del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que es totalmente distinto al del Partido Socialista en el resto de España. Es una característica propia, ¿no?, que tiene Castilla-La Mancha, una cosa rara. Bueno, estaría quizás el sucesor de Sánchez cuando llegue el momento, que no sé si lo veremos nosotros, visto lo visto. Quizás sea perfil periférico, no se vuelva otra vez a buscar el centro de Madrid. Y puede ser, vale, un mejor perfil. No sé yo si estamos preparados para que sea una mujer como sociedad, digo, hablando como sociedad de que una candidata a Moncloa, a la presidenta del gobierno, sea una mujer. Sí, vemos a Yolanda Díaz y demás, ¿no? Pero nadie la veía realmente como presidenta, ¿no? Que a lo mejor después de Sánchez, según lo que tarde Sánchez, también te digo, a lo mejor sí puede ser que llegue ese momento de que le toque a una mujer ser la sucesora de Sánchez. Lo veo complicado, lo veo complicado, pero puede ser que sí sea una sucesora. Sí, mira, nos dicen aquí, y Ayuso, ya lo hemos comentado antes. Cuando hemos hablando del Partido Popular. Hablando del Partido Popular. Que por cierto, gracias volvemos al perfil de una persona que no entiende la realidad social de la periferia española. Entonces sería un liderazgo complicado porque directamente dejaría de tener la poca representación que tiene en País Vasco y en Cataluña, porque sería directamente confrontativa. Entonces que a lo mejor nosotros no sabemos qué idea tiene el Partido Popular, que hablando desde un punto de vista de análisis, quizás no sería lo más adecuado para intentar ser en primera fuerza, primera fuerza con mayoría suficiente. No solo el tema de País Vasco y Cataluña, sino que lo de absorber a Vox totalmente
qué es lo que ha pasado o lo que parece que puede conseguir Ayuso. A nivel comunidad está muy bien, porque es un sistema electoral único, sin circunscripciones. Ahí, vale, funciona. Pero a nivel nacional, eliminar a Vox o intentar absolverlo totalmente, difícilmente te dará la mayoría absoluta. Y si, digamos, desangras a tu socio, tú puedes quedarte muy cerca, pero no vaya a sumar. Porque Vox no va a desaparecer del todo, probablemente. Y vas a seguir sin sumar con los nacionalistas. Es correcto. Y que un solo partido sea capaz de sumarlo todo es complicado. Aparte de que Ayuso, aquí, bueno, Ayuso, digamos, a nivel nacional se la conoce por, digamos, apariciones estelares, en momentos concretos, pero Ayuso tiene un perfil muy madrileño, muy urbanita, que a la larga, a no ser que se presente 2 semanas antes de las elecciones o un mes antes de las elecciones, a la larga puede suponer, digamos, un perfil que castigue, sobre todo en regiones periféricas donde digamos, a los madrileños pues se le puede percibir negativamente, sobre todo, digamos, con esa cierta superioridad que a veces transmite Ayuso de que ser de Madrid es ser mejor. Lo cual a lo mejor no es un problema para el votante catalán y vasco, porque ya está un poco bajo, ¿no? El Partido Popular, pero quizá en Andalucía sí. Es el problema. Donde ahora mismo están bastante fuertes. En Valencia. Valencia. Sí, lo que hay que ver siempre hoy en día, como está la situación, es que no resten más que sumen. Exactamente. O sea, intentar restar lo menos posible. Y yo creo que Ayuso está en una posición quizás incluso a nivel nacional de poder restar bastante. Bueno, dice que... O sea, yo creo que si ponen Ayuso es no entender, como hemos dicho antes, no entender que España no es Madrid. Efectivamente. Que Madrid es único, como bien ha dicho José, una cosa que era fácil de poder llegar a una mayoría absoluta porque te peleas con una única circunscripción. En fin, no hay ni reparto, no hay ley de ON, no hay 7 leyes de ON divididas, nada, 0. Te juega el partido y es lo que hay, ¿no? Yo creo que si lo ponen, si la ponen, creo que no es volviendo no entender la realidad social que hay en España. Y en Kai ha dicho, poco se ha hablado de Zapatero. Sí. Yo lo acabo de leer y es verdad, ¿eh? Yo creo que a lo mejor a las personas jóvenes no tanto porque no lo llegamos a conocer mucho. 2004, nosotros 2004 estábamos por la ESO, ¿no? Más o menos. Pero yo creo que a un electorado centro que les encantaba Pedro, pero sí le gustaba ZP, ¿no? Con eso de la ceja, y que sí le gustaba eso, creo que ha sido como un buen movilizador, ¿no? O no lo sé, vosotros sí, no, un poco volvemos a lo mismo. En ese caso parece que ha sumado más que ha restado, ¿no? Que ha sido una buena baza que le ha sacado el Partido Socialista y que le ha salido bien. Que bueno, en 2004 no estábamos, has dicho que estábamos en la ESO, en 2004 yo creo que estábamos entrando a primaria. ¿Qué edad tienes tú, tío? Estaba en primero de primaria. Por ahí. Pero sí, es verdad que los que no hemos vivido esa realidad de Zapatero la podemos analizar ahora, ¿no? Cómo sigue teniendo tirón. Y sobre todo, a ver, se aprobaron 2 o 3 leyes en el ámbito social que la gente lo recuerda por eso, y eso sigue tirando mucho. Bueno, nos dice que es que acaba de llegar, pues no te preocupes que el directo se va a quedar subido en nuestro canal de YouTube, que te invito a visitar ya. Bueno, y para terminar, nos quedan unos 10 minutitos más o menos. Siguiendo un poco la sucesión, venga, mojaros con Vox, ¿qué creéis? ¿A la Espinosa del Montero, a la Busadé o mi teoría que tengo una? Yo mi teoría es que Vox desaparece después de Abascal. ¿Tú crees? Que Vox aguanta mientras que... Como marca Vox, quiero decirte, como marca Vox. Esa es mi teoría. ¿No? Es difícil sustentar a un partido tan personalista. Podemos. Vamos a poner el caso de Podemos. Un partido muy personalista, donde Pablo Iglesias encarna Podemos. Podemos y Pablo Iglesias son uno. Se ha intentado hacer un traspaso de poderes o de marca a través de Ione, a través de Irene, pero son figuras, y sobre todo Irene, una figura que políticamente estaba desgastado porque estaba desgastada más no poder, porque la pobre ha pasado por ser acribillada de 1000 cosas durante la pandemia. Se han dicho despropósitos de ella con la pareja de... Entonces, claro,
al final, al ser algo tan personalista y no tener una base o que sus bases sean tan inestables, yo pienso como Ángel, que va a costar mucho que el proyecto Vox, como Sobreviva. proyecto, como proyecto político, pueda volver a continuar, porque es muy personalista. Tú piensas, bueno, el cartel de Abascal, o sea, los carteles de Vox eran en España todo lo mismo y todo era encarnado por Abascal. Toda la identidad era encarnada. Si salía Abascal, salía Abascal. Creo que eso también hace, vota seguro, vota tal, vota seguro, vota tal, ¿sabes? Creo que eso hace mucho, ¿no? Que sea difícil de continuar. Y sí, lo que estamos comentando que efectivamente este TP entra en el 2004, no en el 2008. Justo además la semana de, Con los atentados. del atentado del 11M, que parece que es ser lo que decanta un poco la balanza hacia el Partido Socialista. Y en 2008 pues revalida el gobierno y es en 2011 cuando convoca las anticipadas y cuando sale con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Claro, que es verdad que por eso, que lo que hemos comentado de que Yo sí, de que no recordamos, yo no recuerdo prácticamente la primera legislatura de Zapatero, porque éramos muy pequeños. La segunda llamada. Sí, la segunda llamada. La segunda llamada porque me quedé sin viaje de estudios por la crisis. Y yo coincido con Maño joder, viaje de estudio en primaria, macho. No, fue algún viaje de, no, eso ya era en la ESO. Ah, En claro. la ESO. El primero o segundo de la ESO. Yo coincido bastante con Maño y no creo que Vox sea un partido tan personalista como podía ser o Podemos o Ciudadanos con Rivera, efectivamente. Aunque Ciudadanos sí que tenía cierto margen de maniobra con Inés Arrimadas. Simplemente creo que es que ya la tendencia era pues de defenestración total. Y ya pues no había quien lo levantara. Aparte, cuando aparecen partidos en los extremos, estaba claro que Ciudadanos no tenía recorrido. El centro no podía. He estado buscando imágenes de líderes, caras de líderes, a ver si. Pero la verdad es que no veo a nadie. Yo sí tengo uno que es mi apuesta en su momento, ya que evidentemente ni Espinosa de Monteros puede suceder, ni Busadé tampoco, porque habría una guerra civil dentro del partido. Y Ortega Smith está totalmente fuera de combate, nunca mejor dicho. Creo que la figura, aunque su imagen no sea presidenciable, es José María Figaredo, que es un diputado del partido de Vox de Asturias y que lo han ido colocando progresivamente desde que entró en 2019 con una ascendencia cada vez más en preguntas y en lo que es sobre todo debate económico con María Jesús Montero, y siempre ha tenido cierto éxito retórico, ¿no?, en el Congreso de Diputados. Y a mí me parece el perfil más presidenciable, más de líder después de Abascal para Vox. Puedes poner ¿tienes preparado por si puedes poner alguna fotico por ahí? Lo veo complicado porque, o sea, no lo veo con imagen de líder, me parece. Claro, ese es el problema, que quizá no tiene una imagen de líder. Que no transmite la fuerza de Abascal y creo que eso se valora. Claro, yo estoy contigo por hecho, yo creo que no transmite lo que llega a transmitir Abascal. Tú Abascal lo ves con un polo abierto hasta aquí, un pecho así, y te da una seguridad, te transmite unos sentimientos o una identidad que te transmite que dices, coño, puede ser que este hombre imponga el Congreso como hay que ponerlo, ¿no? Eso es lo que te quiere transmitir. Este hombre, yo lo he escuchado hablar muchas veces y es como, no sé si llegaría al electorado. Bueno, es básicamente. A ver si... Yo tengo una teoría, que es que Buxadé gana la guerra interna y coloca... La carita. Ya, la guerra en la cara, pero yo digo por más lo que dice y por los movimientos dentro del partido que se están viendo y que se están... Es que Vox es tan impredecible. Claro, que no sabemos muy bien. Lo mismo uno de los líderes de repente en las siguientes elecciones coge y se lo limpian, lo meten como a Espinosa Manteros, lo meten de número 23 o algo como fuego, 30 en las listas del Ayuntamiento de Murcia o a Olona cuando se la llevaron a Granada o no me acuerdo por cuál se presentó, Sevilla. O sea, es que son tan impredecibles que... José Ángel Antelo va a Madrid, ya está. Vaya, ojalá. Con una imagen de Rocío Demer. Es mi apuesta. Cuidado. Porque creo que Buxadé va a ganar la guerra interna y va a colocar a una de las suyas, que en este caso es como una mujer, digamos, con un perfil un poco Ayuso, como de mujer. Un poco Meloni también podría ser, ¿no? Sí. Pero vamos, no lo termino de ver.
Un liderazgo femenino en Vox, no sé si. Yo sí, pues fíjate que yo creo que precisamente en Vox sí podría triunfar el liderazgo femenino. Nos dice Suaboy en comentarios que vuelve Macarena Olona. Sí, Sí, después del batacazo. vuelve, como Pablo va a Iglesias, volver, sí. vuelve. Creo que Macarena Olona podría haber tenido una oportunidad, pero creo que con las cosas tan extrañas que ha hecho, ha quemado totalmente sus No, posibilidades. Se ve que- no era el momento. Se ve que Sinceramente, no hay tantos puteros en España, se ve. Joder, cabrón. Yo, Que no vale nada Yo hacer no un creo- Shadowban, cabrón. yo no creo que haya una mujer como figura de Vox, porque creo que no es su electorado. Claro. Creo que la mujer en España, bueno, principalmente las mujeres concentran el voto en los dos partidos más estables. En este caso, PP y PSOE. Las mujeres casi siempre votan mal PSOE porque por el comportamiento político electoral que se suele ver aquí. Entonces, creo que es volver no a entender al electorado. Creo que aquí su principal voto es voto masculino con una característica, y no es Italia. Es una cosa que he estado leyendo mucho a la hora de hacer análisis comparado entre de Vox, cómo es Vox, cómo sería por Europa, ¿no? La extrema derecha de Europa. Creo que hay que entender que el voto de Vox, no, o sea, Vox no es Italia. Vox en Italia creo que es totalmente diferente lo que representa Meloni con lo que representa Vox aquí en España, ¿no? Creo que hay cosas que yo no creo que sean así. Por eso creo que Meloni no sería posible. Pero creo que si Rocío de Mer fuera elegida, iría acompañada de un cambio en Vox, porque se supondría que, digamos, el sector Vox-AD gana y por lo tanto supondría una transformación de Vox en un modelo más parecido al del Frente Nacional de Francia o al Fratelli d'Italia. Por eso creo que no sería el Vox de ahora, sino sería un cambio dentro de Vox. No sé si Pero dentro bueno, del sistema electoral español tiene cabida eso. No, pero para eso tenemos. Pero creo que es por donde va la cosa. Puede ser, pero es que claro, comparar un sistema semipresidencial donde está el Frente Nacional de Le Pen y luego un sistema multipartidista como el de Italia con el de España, pues es difícil. Bueno chicos, pues se nos ha ido ya el tiempo, que ya nos tenemos que ir. Bueno, sí, el último comentario de Suaboy sobre si hemos hablado de la posible vuelta de Ciudadanos en una repetición electoral. Ellos dicen que a lo mejor vuelven. Si vuelven, pues se van a pegar un descalabro estrepitoso. Que hagan lo que quieran. Son libres. Este es un país libre y se puede presentar quien quiera mientras que tenga un partido político con 3 personas. Que se presenten con Macarena ya. Joder, que lo Y en cojan. todo Ya que caso, estamos. Que junten, que se fusionen. sería peor aún para la derecha, porque al final le quitaría votos Sí, al pero PP, ¿cuántos votos va a quitar? al que le quitan. Bueno, ya, pero ¿cuántos votos una va a quitar? situación- 30.000. Pero una situación tan fragmentada, un voto cuenta, ¿sabes? Ya, sí, puede ser. Bueno, así Sí, que porque- nada, vamos a ir cerrando el directo, hora y media. Se va a quedar subido en YouTube seguramente esta noche, mañana probablemente. Y empezaremos a hacer rutina, ¿no?, de directos a partir de la semana que viene con un anuncio en Instagram que os vamos a subir en las próximas horas también. Muchas gracias a todos los que Bueno. lo habéis... Oye, pegado. esperamos que Suaboy aparezca en más, porque parece que está entretenido la cosa, ¿eh? Todo, Sí, Zoboy, sí. Enkai, Pinjo y Bueno, Baño, que Enkai, es grande, esperamos grande. verlo, decir que en YouTube se están empezando a subir también shorts de TikTok y Reels. Vamos a empezar también a hacer directos de Instagram, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, a partir del Directos de lunes. Instagram más los streaming, que por supuesto Delry, tú estás invitado a todos A todos. a venirte, y algunos Maño también, que suele estar siempre por aquí presente, Tema, que también estás por ahí, todos los que si algún día os apetece participar, lo decís y encantado de que estéis aquí hablando un rato con nosotros. Así que chicos, sin nada más, nos despedimos y nos vamos viendo, ¿vale? Chao, chao. Venga, Venga. chao.